Tengo 33 años y descubrí que mi marido, de 36 años, tenía una aventura con nuestra madre sustituta y planeaba tener a nuestro bebé. Soy Olivia, una pastelera de 33 años con un don para crear postres que hacen que las papilas gustativas de la gente hagan cha-cha. Mi marido, llamémosle Derek, de 30 años y 6 meses, es un veterinario que puede encantar las escamas de una serpiente. Llevamos 10 años casados y 13 juntos. Derek y yo nos conocimos en la universidad cuando rescató mis pastelitos de una fatalidad segura durante una venta de pasteles que salió mal. Fue amor a primera mordida. Nos unimos por nuestro amor compartido por los animales, el azúcar y los juegos de palabras terribles. A pesar de la diferencia de edad, encajamos como dos piezas de un rompecabezas particularmente delicioso. Avanzamos rápidamente hasta ahora y hemos construido una gran vida juntos. Tengo mi propia pequeña panadería que se ha convertido en el centro de atención de la ciudad. Y Derek es el hombre al que acuden todos los dueños de mascotas en un radio de 80 kilómetros. Éramos esa pareja empalagosamente dulce que hacía que nuestros amigos pusieran los ojos en blanco y murmuraran, que se fueran a una habitación en voz baja. Pero, Dios mío, las cosas tomaron un giro surrealista. ¿Recuerdas ese viejo dicho de que la vida es lo que sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes? Bueno, en mi caso, era más como que la vida es lo que sucede cuando estás ocupado haciendo crème brûlée y tu marido está ocupado haciendo planes secretos con tu madre sustituta. Sí, has leído bien, una aventura sustituta, planes secretos. Es como si alguien hubiera tomado la receta de mi vida y hubiera decidido agregarle una taza de caos, una cucharada de traición y una pizca de ¿qué diablos? Créeme, al final de esto, dirás, no puedo creer que no sea mantequilla. Quiero decir, actualización de ficción 1. Bien, sumerjámonos en el centro pegajoso de este desastre de pastelería. Así que ahí estábamos, Derek y yo, viviendo nuestras mejores vidas. Mi panadería, Sweet Nothings, estaba prosperando. Y la práctica veterinaria de Derek, pausa y cláusula, estaba en auge. Estábamos en la cima de la dieta azucarada y de los besos de cachorros cuando la fiebre del bebé nos golpeó como una tonelada de pañales diminutos. Al principio, todo era diversión. En los juegos pasábamos las tardes practicando y yo me despertaba a horas intempestivas para orinar en esos palitos que costaban más que algunos de mis equipos de cocina. Pero mes tras mes, nada. Mi útero estaba más vacío que la alcancía de un niño después de un viaje a la tienda de dulces. No hay problema, dijimos. Seguimos siendo optimistas. Estas cosas llevan tiempo. Pero a medida que los meses se convirtieron en un año, y luego también, la tensión comenzó a notarse. Derek comenzó a mirar a cada mujer embarazada que pasábamos como si fueran unicornios. Y juro que lo pillé mirándome con malos ojos mi vientre plano más de una vez. Una noche, después de otra prueba de embarazo decepcionante, Derek finalmente se derrumbó. Olivia, dijo, con la voz más tensa que Miss Jeans después de la cena de Acción de Gracias. ¿No crees que es hora de que veamos a un especialista? Asentí, tratando de ignorar el nudo en mi estómago que no tenía nada que ver con mi último sabor experimental de cupcake. Los meses siguientes fueron citas médicas, pruebas y más agujas de las que me gustaría recordar. Me sentía como un alfiletero humano. Y Derek, bueno, digamos que su trato con los pacientes era mejor con los bebés peludos que con su esposa cada vez más estresada. Finalmente, después de lo que parecieron siglos de espera, recibimos la noticia. Y vaya si fue una noticia increíble. La señora y el señor Harrison, dijo la doctora con una cara más seria que la de un auditor fiscal en un club de comedia. Me temo que tengo malas noticias. Resulta que mis ovarios eran tan productivos como un perezoso de vacaciones. Algo sobre una condición que había tenido desde la adolescencia y que nadie se había molestado en mencionar podía afectar mi fertilidad. Muchas gracias. Pubertad. Estaba devastada. Puso cara de valiente, me dio una palmadita en la mano y dijo todas las cosas correctas. Pero pude verlo en sus ojos, ese destello de decepción, ese indicio de resentimiento. Era como ver un sufle desinflarse en cámara lenta. Cuando salimos del consultorio del médico, el silencio de Eric fue más fuerte que un concierto de heavy metal. Traté de romper la tensión con un chiste. Bueno, cariño, parece que mis habilidades para hacer bollos no se extienden a mi horno. No se rió. Público difícil. Las siguientes semanas fueron duras. Derek se entregó a su trabajo,
llegando a casa cada vez más tarde. Estresado horneé suficientes galletas para alimentar a un pequeño ejército. Una noche, mientras estaba hundido hasta los codos en masa de galletas con chispas de chocolate, Derek finalmente habló. Podríamos intentar la FIV, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Mi costado sentía el peso de 1.000 pruebas de embarazo fallidas sobre mis hombros. Derek, ¿escuchaste al médico? Las probabilidades de que funcione para nosotros son menores que mis probabilidades de ganar un concurso de comer perritos calientes. Murmuró algo que sonó sospechosamente como, al menos lo estarías intentando, pero decidí ignorarlo. Matrimonio 101, a veces la audición selectiva es tu mejor amiga. En cambio, respiré profundamente y solté la bomba que había estado considerando durante semanas. ¿Qué tal la adopción? Pensarías que había sugerido que adoptáramos una familia de extraterrestres. Derek levantó la cabeza tan rápido que temí que sufriera un latigazo cervical. Adopción, balbuceó, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Olivia, quiero a nuestro hijo, nuestra carne y sangre. Pero Derek, supliqué, hay tantos niños por ahí que necesitan hogares amorosos. Podríamos darle a un niño una vida maravillosa. Sacudió la cabeza, la mandíbula, dijo de esa manera terca que generalmente significaba que estaría estresada horneando durante la próxima semana, no voy a criar al hijo de otra persona. Y así, la adopción quedó descartada. Me sentí como si estuviera protagonizando mi propia telenovela personal, sin la música dramática y las tramas de amnesia convenientes. Los meses siguientes fueron más tensos que una banda elástica estirada hasta el límite. Derek y yo bailamos alrededor del tema de los niños como si fuera una mina terrestre lista para explotar. Al menor paso en falso, me lancé a crear nuevas recetas, decidida a endulzar el mundo incluso si no podía poblarlo. Derek. Bueno, Derek pasó mucho tiempo en la clínica, alegando que tenía emergencias que atender. Fue durante una de mis sesiones de repostería nocturnas cuando la idea me golpeó como un tazón de mezcla fuera de control. La gestación subrogada no era lo ideal, pero era un compromiso. Todavía tendríamos un bebé que sería genéticamente nuestro y no tendría que convertir mi cuerpo en un experimento científico. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos las magdalenas que habían sobrado, abordé el tema con Derek. ¿Qué tal la gestación subrogada?, pregunté, tratando de sonar casual mientras al mismo tiempo comía estresada mi tercera magdalena. Derek hizo una pausa, con su taza de café a medio camino de su boca. Por un momento, pensé que iba a rechazar la idea como había hecho con la adopción. Pero luego, poco a poco, una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso podría funcionar, dijo. Y por primera vez en meses, vi un destello del antiguo Derek, el que solía mirarme como si fuera la luna y las estrellas. Pasamos las siguientes semanas investigando agencias de subrogación, revisando perfiles y discutiendo nuestras opciones. Me sentí bien trabajando juntos de nuevo, incluso si el tema era más serio que nuestros debates habituales sobre si la piña debe incluirse en la pizza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de papeleo, entrevistas y más jerga legal de la que jamás quise saber, fuimos aprobados como futuros padres. Estábamos oficialmente a la casa de una madre sustituta. Cuando comenzamos el proceso de encontrar una madre sustituta, no pude evitar notar que Derek parecía diferente. Había una nueva primavera en su paso, un brillo en sus ojos que no había visto desde que empezamos a intentar tener un bebé. En ese momento, lo atribuí al entusiasmo por la posibilidad de convertirme en padres. Recuerdo el día que recibimos la llamada informándonos que nos habían asignado una posible madre sustituta. Estaba en medio de una batalla épica con un lote de macarons particularmente obstinado cuando sonó mi teléfono. Señora Harrison, dijo la voz alegre al otro lado de la línea, creemos que encontramos una gran pareja para usted y su esposo. Casi dejo caer mi manga pastelera de emoción. Eso es maravilloso. ¿Puedes contarme más sobre ella? Mientras el representante de la agencia recitaba detalles sobre nuestra potencial madre sustituta, llamémosla Vivian, sentí una mezcla de emociones girando dentro de mí como un ganés particularmente complejo. Emoción, nerviosismo y un pequeño indicio de algo más, algo que no podía identificar. Cuando Derek llegó a casa esa noche, prácticamente le abordé la noticia. Cariño, tenemos un partido, gritó, saltando sobre las puntas de mis pies como un niño con un nivel alto de azúcar. La reacción de Derek fue extraña por una fracción de segundo, juro que vi un destello de algo en sus ojos, pánico, culpa.
pero desapareció tan rápido que me convencí de que lo había imaginado. Eso es genial, Olivia, dijo. Su sonrisa no llega a sus ojos. Cuéntamelo todo. Mientras yo balbuceaba sobre Vivian, su edad, su historial de salud, su anterior embarazo subrogado exitoso, Derek escuchaba con una intensidad que era casi desconcertante. Cuando le mencioné que ella vivía cerca y trabajaba como enfermera, se animó aún más. Una enfermera. Eso es perfecto, dijo. Su voz un poco demasiado entusiasta. Ella realmente entenderá el lado médico de las cosas. Asentí, rechazando la vocecita en mi cabeza que intentaba decirme que algo andaba mal. Después de todo, esto era lo que queríamos, ¿verdad? Una oportunidad de tener un bebé propio. Así que allí estábamos a punto de conocer a la mujer que, con suerte, llevaría nuestro futuro pequeño paquete de alegría. Había pasado toda la mañana estresada horneando, y cuando salimos al café para encontrarnos con Vivian, nuestra cocina parecía como si una bomba de flores hubiera explotado. Derek, por otro lado, estaba tranquilo como un pepino. Incluso logró lucir elegante, lo cual fue impresionante considerando que había tenido que cambiarse la camisa 2 veces debido a mis abrazos frenéticos. Llegamos primero al café e inmediatamente comencé a juguetear con los paquetes de azúcar sobre la mesa. Derek se acercó y detuvo mis manos, dándome una sonrisa tranquilizadora. Por un momento, parece que estamos en los viejos tiempos, antes de que todo este drama infantil cambiara nuestras vidas. Y entonces entró Vivian. Ahora bien, normalmente no soy alguien que juzgue un libro por su portada, pero santo cannoli, esta mujer podría haber estado en la portada de Surrogates Weekly si eso existiera. Rubia, de ojos azules y con una figura que gritaba, me recupero del embarazo. Como una goma elástica, Vivian era el tipo de mujer que me hacía querer hacerme amiga de ella y esconder todas mis galletas al mismo tiempo. Mientras se acercaba a nuestra mesa, noté que los ojos de Derek se abrieron ligeramente. Lo anoté como sorpresa. Después de todo, no todos los días conoces el horno potencial para tu panecillo, ¿verdad? La sonrisa de Vivian fue cálida cuando se presentó, su voz suave y gentil. Pasamos la siguiente hora charlando sobre todo, desde su experiencia previa con la subrogación hasta su trabajo como enfermera en el hospital local. Derek estaba particularmente interesado en su experiencia médica y hacía preguntas que me daban vueltas la cabeza. ¿Quién diría que estaba tan interesado en las complejidades de la atención prenatal? Mientras estábamos terminando, Vivian mencionó que tenía que salir corriendo a su turno en el hospital. Derek inmediatamente se animó. Ah, ¿en qué hospital trabajas?, preguntó, su voz un poco demasiado ansiosa. Cuando Vivian nombró el hospital, el rostro de Derek se iluminó como el de un niño en la mañana de Navidad. Allí es donde mi clínica envía todos nuestros casos de emergencia, exclamó. ¡Qué mundo tan pequeño! Asentí, tratando de ignorar la vocecita en mi cabeza que gritaba, ¿coincidencia? Creo que no. Pero claro, nuestra ciudad no era tan grande. Probablemente no fue tan inusual, ¿verdad? Mientras nos despedíamos, no pude evitar notar cómo la mano de Vivian permaneció en el brazo de Derek un poco más cuando se estrecharon la mano. Pero bueno, tal vez simplemente le gustaban los médicos de animales. O tal vez simplemente estaba siendo paranoico. Sí, definitivamente paranoico. En el camino a casa, Derek no podía dejar de hablar de lo perfecta que parecía Vivian para nosotros. Tenía que admitir que, sobre el papel, ella era ideal, pero algo en mis entrañas me decía que esto iba a ser más complicado que un simple panecillo en el horno de otra persona. Las siguientes semanas fueron citas, papeleo y más agujas de las que puedo recordar. Pero a pesar de todo, estaba Vivian, siempre lista con una sonrisa tranquilizadora y un toque gentil. Y Derek, bueno, digamos que su entusiasmo por todo este proceso estaba empezando a hacer que mi famoso pastel fay de triple chocolate pareciera soso en comparación. Empezó con pequeñas cosas. Derek se ofreció como voluntario para dejarle las vitaminas prenatales a Vivian de camino al trabajo. Vivian se topó con Derek en la cafetería del hospital durante sus descansos. Los mensajes de texto que sonaban a todas horas de la noche siempre se explicaban como si fueran simplemente para controlar al bebé. Intenté ser tranquilo al respecto. Realmente lo hice. Después de todo, este era nuestro sueño, ¿verdad? Un bebé nuestro. Entonces, ¿qué pasaría si el camino para llegar allí fuera un poco convencional? Pero luego vino el incidente. Imagínese esto, yo,
con los codos hundidos y masa para galletas cuando el teléfono de Derek suena en el mostrador. Ahora, normalmente no soy del tipo que espía, pero cuando vi aparecer el nombre de Vivian junto con una vista previa del mensaje que decía, no puedo esperar a verte más tarde. Antes de que pudiera detenerme, tomé el teléfono y abrí el mensaje. Y déjame decirte que lo que vi me heló la sangre más que un lote de helado dejado en el congelador durante la noche. Mensajes, docenas de ellos, todos de Vivian, y ninguno de ellos decididamente sobre el bebé. Emoticonos coquetos, bromas internas, lo peor de todo, planes de encuentro de los que no sabía nada. Debí haber hecho algún tipo de ruido porque lo siguiente que supe fue que Derek estaba en la cocina mirándome con confusión. ¿Y eso fue culpa? Olivia, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? Lo miré. Masa para galletas olvidada. Mi corazón latía con más fuerza que esa vez. Olvidé poner un cronómetro para mis suflés. Derek, dije, mi voz es más temblorosa que una tarta de queso poco horneada. ¿Qué pasa entre tú y Vivian? Intentó actuar con calma, pero pude ver el pánico en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Solo nos mantenemos en contacto por el bebé. ¿Sabes lo importante que es esto para nosotros? La palabra me golpeó como una bofetada en la cara. ¿Cuándo empezamos a referirnos a Derek y Vivian en lugar de Derek y yo? Le mostré los mensajes y observé cómo su rostro pasaba por más colores que mi colección de colorantes alimentarios. Farfulló, trató de explicar, pero cada palabra lo hundió más profundamente en el agujero que había creado. No es lo que parece, insistió. Solo somos amigos. Vivian entiende lo que estamos pasando de una manera que, bueno, yo no puedo. Terminé por él, mi voz era tan gélida como la mirada que le estaba dando. Derek tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero eso no le impidió defender sus acciones. Olivia, tienes que entender que este proceso ha sido duro para todos nosotros. Vivian solo ha sido una buena amiga, alguien con quien hablarte sobre todo esto y tú no pudiste hablar conmigo. Pregunté, sintiendo el dolor y la ira burbujeando dentro de mí como una olla rebosante. ¿Tu esposa, la que ha estado a tu lado en todo esto? Se pasó una mano por el pelo. Frustración evidente en cada movimiento. Es diferente de Vivian. Ella entiende el lado médico de las cosas y de hecho es capaz de tener un bebé en el momento en que las palabras salieron de su boca, puedo ver que se arrepintió. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Me quedé allí cubierta de harina y masa para galletas, sintiendo como si todo mi mundo se desmoronara a mi alrededor más rápido que un biscotti demasiado horneado. Este hombre a quien había amado y apoyado durante más de una década, con quien había estado dispuesta a ir al fin del mundo para tener una familia, acababa de arrojarme en cara mi hospitalización. Como si fuera mi culpa. Olivia, no fue mi intención. Derek comenzó a acercarse a mí, pero di un paso atrás, levantando una mano cubierta de masa para detenerlo. No. Simplemente no lo hagas. Me di vuelta y salí de la cocina, fuera de la casa, ignorando las llamadas de Derek detrás de mí. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba. No sabía lo que necesitaba, pero sabía que no era esto. Me encontré en el parque donde Derek y yo solíamos hacer picnic cuando éramos recién casados, con estrellas en nuestros ojos y sueños de un futuro juntos. Me senté en nuestro banco favorito, sin importarme que todavía estaba cubierto de escombros horneándose. Y deja que las lágrimas fluyan. Cuando las luces de la calle se encendieron, finalmente tuve que usar la energía para regresar a casa. Caminé lentamente, sintiendo cada paso más pesado que un saco de harina. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve con la mano en él. ¿Qué encontraría dentro? Y Derek se disculpó. Más excusas o peor aún, una casa vacía. Respiré profundamente y entré. La casa estaba en silencio, pero pude ver una luz encendida en la sala de estar. Cuando doblé la esquina, vi a Derek sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré, con los ojos enrojecidos e hinchados. Olivia, dijo con voz ronca, lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Simplemente me dejé llevar. Vivian, ella es solo. Levanté una mano, interrumpiéndolo. Derek, no puedo hacer esto ahora. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Él asintió, pareciendo más derrotado de lo que jamás lo había visto.
Entiendo. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Cuando se levantó para irse, no pude evitar hacer la pregunta que había estado ardiendo en mi mente toda la noche. Derek, sé honesto conmigo. ¿Hay algo más en esto que simples mensajes de texto amistosos? ¿Te estás enamorando de ella? Se detuvo en la puerta, dándome la espalda. Por un momento pensé que no iba a responder. Luego, tan silenciosamente que casi me lo perdí. Susurró, no lo sé. Y con eso, se fue, dejándome sola en la sala de estar sin nada más que mis pensamientos y el persistente olor a galletas sin terminar. Pero aún no se ha lanzado la verdadera bomba. Pero esa es una historia para otro día, amigos. En este momento, necesito una copa de vino, medio litro de helado y tal vez una máquina del tiempo para retroceder hasta que mi mayor problema fue un lote de croissants demasiado cocidos. Actualización 2. Todavía me estaba recuperando del fiasco de los mensajes de texto, tratando de juntar las migajas de mi matrimonio. Como un rompecabezas particularmente complicado. Eric caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, probablemente temiendo que le arrojara un rodillo a la cabeza si me miraba mal. No puedo decir que no estuve tentado. Un martes particularmente sombrío, estaba estresado organizando nuestra oficina central. No juzgues. Algunas personas lo enfatizan. Hago hincapié en limpiar. De todos modos, estaba hundido hasta los codos en un cajón lleno de recibos viejos y cables aleatorios cuando me topé con el diario de trabajo de Derek. Normalmente no soy del tipo que husmea. Creo en la confianza y todo ese jazz. Pero después de todo el incidente telefónico, digamos que mi medidor de confianza estaba vacío. Entonces lo abrí y santo canoli, ¿ese diario derramó más té que una fiesta en el puerto de Boston? Resulta que nuestro querido Derek había sido una abejita muy ocupada. La agenda estaba llena de citas con Vivian que definitivamente aprendieron sobre vitaminas prenatales o ultrasonidos. A menos que Netflix y chill sea un término médico nuevo, no conozco la entrada que hace que mi corazón se acelere más rápido que un suflé poco cocido. Fue fechado hace aproximadamente un mes, incluso iniciamos el proceso oficial de subrogación. Se lee como embarazada. Necesito convencer a O sobre la subrogación lo antes posible. Siento como si me hubiera atropellado un camión que no llevaba más que traición y mentir con un costado de todo tu levantamiento es una farsa. Sauce Vivian estaba en nuestra madre sustituta. Ella era la amante de Derek, embarazada de su hijo amado. Y yo era la Patsy despistada que estaban usando para encubrirlo todo. Durante un caluroso minuto, consideré marchar hacia la clínica de Derek, armado con mi rodillo más pesado y una furia justificada que haría que Gordon Ramsay pareciera un gatito. Pero entonces una vocecita en mi cabeza susurra, paciencia, querida, la venganza es un plato que se sirve frío, como el gazpacho, pero menos sabroso y más justo. ¿Por qué? Y así, un plan comienza a formarse en mi mente, un plan tan tortuoso que haría llorar de alegría a los escritores de telenovelas. Decidí hacerme el tonto más grande y crédulo de este lado de Fallsville. Dejé que Derek y Vivian pensaran que me estaban engañando mientras reunía evidencia suficiente para enterrarlos tan profundamente que necesitarían un periscopio para ver Fallout. Se lanzó oficialmente la Operación Back hasta que se rompieran. A la mañana siguiente, saludé a Derek con una sonrisa ganadora, más dulce que mi premiado pastel de nueces y arce. Cariño, chirrié. He estado pensando que deberíamos invitar a Vivian a cenar, ya sabes, para agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Derek casi se ahoga con su café. ¿Estás seguro? Quiero decir, después de todo el asunto del texto, agité la mano con desdén, agua pasada. Solo estaba siendo tonta y hormonal. Ya sabes cómo nos ponemos a veces las mujeres no embarazadas, la expresión de alivio en su rostro era tan palpable que podría haber glaseado un pastel con él durante las siguientes semanas, me convertí en la esposa y futura madre más solidaria del mundo. Estaba llamando a Vivian Daly para ver cómo estaba nuestro bebé. Le estaba enviando dulces mensajes de texto a Derek, diciéndole lo emocionado que estaba por nuestra creciente familia. Incluso comencé un libro sobre bebés, con fotografías de ecografías y pequeñas notas sobre cada cita con el médico. Mientras tanto, estaba reuniendo pruebas como una ardilla acaparando nueces para el invierno. Accidentalmente escuché conversaciones telefónicas. Por error abrí un correo que no estaba dirigido a mí. Incluso puse una cámara para niñeras en nuestra sala de estar disfrazada de un lindo osito de peluche. Pero la verdadera mina de oro, las redes sociales de Vivian.
Para alguien que intenta mantener una aventura secreta en secreto, a ella le encantaba publicar mensajes crípticos y encantadores. No puedo esperar para comenzar nuestra vida real juntos, uno rojo. Otro dijo que a veces las mejores historias de amor comienzan de la manera más inesperada. Amordázame con una espátula. Tomé una captura de pantalla de todo y lo guardé en una carpeta denominada Ideas de recetas, porque seamos realistas, esta fue la receta más grande para el desastre que jamás había preparado. La guinda de esto, el domingo de traición llegó aproximadamente 2 meses después de mi pequeña farsa. Derek había dejado su computadora portátil abierta una noche y la curiosidad mezclada con una buena dosis de sospecha se apoderó de mí. He aquí que encontré correos electrónicos entre él y Vivian discutiendo su futuro juntos. Aparentemente, el plan era esperar hasta que naciera el bebé y luego Derek me dejaría. Afirmando que se había enamorado de nuestra madre sustituta durante el proceso. Lo considerarían desafortunado, pero entendían la situación. La pobre e infértil Olivia pierde a su marido a manos de la mujer que está embarazada de su hijo. Cuela los violines y pasa los pañuelos. Pero espera, se pone mejor. También estaban planeando exprimirme hasta el último centavo en el proceso. Manutención infantil, pensión alimenticia, lo que sea. Incluso habían discutido cómo manipular el contrato de subrogación en su beneficio. Les tengo una mano. Era un plan tan diabólico que hacía que mi pastel de chocolate expreso de triple capa pareciera básico en comparación. Mientras estaba sentado mirando los correos electrónicos, sentí una extraña calma invadirme. Fue como si finalmente hubiera llegado al ojo del huracán y todo estuviera muy claro. Pasé las siguientes horas copiando cada correo electrónico, texto y publicación en las redes sociales incriminatorios. Documenté registros financieros que mostraban transferencias sospechosas entre Derek y Vivian. Incluso encontré un recibo de un anillo de compromiso bastante caro que definitivamente no era para mí. Cuando salió el sol, ya tenía suficiente tierra sobre ellos para comenzar mi propia pila de abono. Pero aún no había terminado. Oh, no. Este pastel necesitaba una última capa de glaseado. Llamé a Vivian esa mañana, mi voz estaba llena de dulzura azucarada. Vivian, cariño, estaba pensando, ¿por qué no te mudas con nosotros durante el último trimestre? De esa manera podremos cuidarte y estar ahí en cada momento del embarazo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza, probablemente tratando de descubrir cómo sacar provecho de esto. Oh, Olivia, respondió finalmente, su voz repugnantemente dulce. Eso es muy considerado de tu parte. Déjame hablar con mi arrendador y ver si puedo rescindir mi contrato de arrendamiento antes de tiempo, con anzuelo, sedal y plomada. Durante las siguientes semanas, hice de anfitriona perfecta. Esponjé las almohadas de Vivian, preparé sus comidas favoritas y, en general, actué como la futura mamá más inconsciente del mundo. Mientras tanto, mis cámaras de niñera trabajaban horas extras, captando cada mirada furtiva, cada toque accidental, cada conversación susurrada cuando pensaban que yo no estaba presente. La barriga de Vivian creció. También lo hizo mi resolución. Ya no era la esposa débil e infértil a la que pensaban que podían engañar. Yo también era Olivia y buscaba justicia en modo Los Ángeles, por supuesto, actualización 3. Así que estaba sentada sobre una montaña de evidencia más alta que mi pastel de bodas más alto, esperando el momento adecuado para servir este plato de venganza. Me he estado preparando. Y vaya, ese momento llegó de manera espectacular. Era el día del baby shower de Vivian. Nuestra sala de estar estaba decorada con globos de colores pastel. Un grupo de mujeres arrulladoras adulando el vientre de Vivian, y yo sonriendo como el gato de Cheshire que acaba de ver el tazón de crema más grande del mundo justo cuando Vivian estaba a punto de abrir sus regalos, me levanté y golpeé mi vaso con una cuchara. Me gustaría brindar, anuncié, con voz más dulce que un IVA de glaseado de vainilla, por nuevos comienzos, viajes inesperados. Y hice una pausa para lograr un efecto dramático, la verdad finalmente salió a la luz. La habitación se volvió más silenciosa que mi cocina a las 3 de la mañana. Saqué una carpeta y comencé a colocar fotografías, correos electrónicos y extractos bancarios como si estuviera lidiando con una mano de póker en particular. Sorpresa, canté, viendo los rostros de Derek y Vivian volverse más blancos que el fondant. Resulta que, después de todo, este panecillo no es de mi horno. Se ha estado horneando en una cocina muy diferente, si me entiendes.
Lo que siguió fue una sinfonía de jadeos, sollozos y una bofetada muy satisfactoria de la madre de Derek en la nuca. No hace falta decir que la fiesta terminó más rápido de lo que se puede decir una prueba de paternidad. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato principal, una batalla legal que hace que la jueza Judy parezca una pelea en el patio de recreo. Demandé a Derek Vivian y al centro de subrogación más rápido de lo que se pueden poner audios en un pastel de despedida. El juez echó un vistazo a mi evidencia y prácticamente se rió. Derek y Vivian fuera de la corte. El centro de subrogación, pillado con los pantalones bajados y la ética por la ventana, tuvo que pagar un acuerdo que me hizo llorar. Digamos que no estaré preocupado por los precios de las flores durante mucho tiempo. Vivian perdió su trabajo de enfermería. Resulta que los hospitales desaprueban a los empleados que utilizan sus conocimientos médicos para planes fraudulentos de fabricación de bebés. ¿Quién diría que Derek y Vivian, ahora padres orgullosos y parias sociales, se mudaron juntos? Pero su nido de amor rápidamente se convirtió en una olla a presión de resentimiento, pañales sucios y cuentas bancarias menguantes. Karma, al parecer, no es solo una perra, sino una coloquí privada de sueño. Aproximadamente 6 meses después, felices para siempre, recibí una llamada de un número que había eliminado hacía mucho tiempo. Era Derek, sonando como si hubiera sido marinado en desesperación con un toque de arrepentimiento. Olivia, gruñó. He cometido un terrible error. Vivian, ella no es quien pensé que era. El bebé llora todo el tiempo. Nos estamos ahogando en deudas y te extraño. Nos extraño. Por favor, ¿podemos intentarlo de nuevo? Haré cualquier cosa. Dejé escapar una risa que habría enorgullecido a un villano de Disney. Oh, Derek, podría. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, escupes manchas y todo. Pero no soy completamente desalmado. Le hice a Derek un último favor. Llamé a Vivian y le informé sobre la pequeña petición de reconciliación de Derek. Incluso le añadí algunos detalles sobre las cosas que había dicho sobre ella durante su sesión de humillación. La ruptura resultante fue tan espectacular que estoy bastante seguro de que se registró en la escala de Richter. Decidí convertirme en madre adoptiva. Resulta que hay muchos pequeños dulces que necesitan amor. No se requiere subrogación. Y déjame decirte que el sonido de los pequeños pies tamborileando por mi cocina es más dulce que cualquier boda de marzo. Ahí lo tienen, amigos, una receta para la venganza con un toque de justicia y una pizca de felicidad para siempre. Recuerda, la vida puede darte limones, pero depende de ti convertirlos en una sabrosa tarta de limón que hará que tus enemigos se pongan nerviosos.